Buenas tardes o buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar o en el momento en que miren su programa, el Revolcón Internacional, por su tercer canal. Entonces vamos a comenzar. El genocidio, la limpieza étnica que está haciendo Israel contra el pueblo de Palestina no se detiene, todo lo contrario, aumenta. Ya van casi 6.000 niños asesinados, miles de mujeres, miles de hombres asesinados, y lo particular es que también se han asesinado más de 40 periodistas en estos territorios. Algo que sorprende porque cuando a un periodista de un país no amigo de Estados Unidos o Europa le sucede algo, le tocan la cabeza, por ejemplo, o lo censuran en un artículo, la prensa mundial se escandaliza contra la libertad de expresión. En este caso no. Estados Unidos continúa apoyando en este genocidio a Israel, también Inglaterra y Francia. Pero ahora vamos a dejar al profesor universitario de la Universidad de Nueva York, Danny Chau, que ha estado en una actividad de solidaridad por Palestina, que nos cuente qué se piensa o cómo un sector de la sociedad norteamericana ve este genocidio. Adelante, Dani. Saludos desde la ciudad de Nueva York. Como pueden observar, las protestas y las manifestaciones frente a las Naciones Unidas, frente a todos los organismos del poder federal del gobierno de Biden, nosotros estamos llevando a cabo desobediencia civil. Y es importante, como se puede escuchar, libertad para Palestina. Los pueblos diversos de Nueva York entienden que eso no tiene nada que ver con una religión. Eso no es una lucha religiosa. Es una lucha contra el colonialismo, contra la injusticia, contra el racismo, contra el desplazamiento de un pueblo por 75 años. Y es importantísimo destacar que la gran mayoría de nuestras hermanas y hermanos judíos a través de los Estados Unidos están parados firmes contra el sionismo, contra la desigualdad, contra el apartheid. Aquí podemos ver una movilización muy diversa y hay muchísimos judíos que son antisionistas. Se podría decir que el sionismo divide el alma judío en dos, un alma judío histórico atrapado entre dos holocaustos. Y muchísimos judíos reconocen que eso no se trata de una cuestión de religión, sino de justicia. Ellos han sido a la cabeza de varias ocupaciones de la Estatua de Libertad, de los trenes más grandes y las estaciones. Entonces la desobediencia civil que nosotros estamos viendo, no solamente aquí en Nueva York, pero en San Francisco y en Los Ángeles, California, en París, en Londres, demuestra de nuevo que se trata de una lucha contra el imperialismo, contra el gobierno de Biden que sigue dando cuántos miles de millones de dólares a Israel, que viene de nuestros bolsillos, porque somos nosotros que pagamos los impuestos. Y cada año se manda desde este país 4.000 millones de dólares a Israel a llevar a cabo sus limpiezas étnicas y ahora un genocidio. Encima de eso, Biden ha mandado 16.000 millones de dólares más a Israel, en lo que van ya son 45 días de un masacre, de una matanza, de un verdadero holocausto. Pero ¿dónde está el dinero para nuestras comunidades? La educación, la transportación y todas nuestras necesidades. Porque no tenemos aquí educación en cuanto a Palestina y la verdadera historia contra el sionismo
la verdadera historia de las clases trabajadoras judías. Entonces, las mentiras son tan genocidas como las bombas que sueltan cada día sobre Gaza, un gueto pequeñísimo donde hay 2.3 millones de civiles, 1.1 millón que son niños. Entonces seguimos diciendo necesitamos un cese a la violencia y el bombardeo israelí de un pueblo indígena sin defensa, y vamos a estar en las calles buscando y defendiendo la verdad hasta que se acabe este genocidio. Argentina vuelve a ser noticia mundial, y es que ganó el candidato Milei, un personaje fuera de la común, que como ustedes lo han escuchado en programas anteriores y en toda la prensa nacional e internacional, por eso mismo que les decía, es noticia mundial, perdón, ganó las elecciones en Argentina. Para que nos cuente qué significa esto para los argentinos y por qué este personaje ganó, vamos a traer aquí a un joven rapero, Dani De Vita, el doble D, para que nos dé sus impresiones sobre eso. También especial para el Revolcón Internacional de su tercer canal. Adelante, Dani, y gracias por este aporte. ¿Cómo están, amigos y amigas? Soy Daniel De Vita desde Buenos Aires y bueno, finalmente después de un proceso electoral largo, con primarias, con generales y con balotaje, se ha impuesto en las urnas el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, conocido en el mundo por un sinfín de propuestas más que estrafalarias, desde habilitar el debate de la venta de niños, de la venta de órganos, un tipo que hablaba del derecho a morirse de hambre, alguien que propone eliminar el Banco Central, dolarizar la economía y suprimir la moneda nacional, y un montón de cuestiones sumamente bizarras que han conmovido incluso a la opinión pública a nivel mundial, pero cuando podemos rastrear algunos sondeos, la verdad es que la mayoría de los votantes de Javier Milei no lo votan ni porque se han enamorado de la escuela austríaca, ni de Rothbard, ni de von Mises, ni siquiera todos están de acuerdo con la dolarización, ni con el tema del Banco Central. Lo que sí surge es un hartazgo generalizado después de 8 años de crisis, los 4 años de Mauricio Macri que pulverizaron la economía, el endeudamiento brutal y después la esperanza que en un momento despertó el gobierno del Frente de Todos y el fracaso estrepitoso que ha tenido. La verdad es que la lógica asistía a una victoria de Javier Milei. Ningún oficialismo en el mundo puede reelegir con 140% de inflación anual, con una devaluación que llevó en el completo del periodo de 60 pesos a casi 950 pesos por dólar. La mitad de los niños argentinos son pobres y la lógica asistía a esto. El tema es que tampoco en el mundo había ganado ningún liberal libertario en estos términos, entonces tocaba esperar a ver cuál iba a ser la excepción argentina, si el primer presidente anarcocapitalista o una reelección de un gobierno que había fracasado, sobre todo en el campo económico. Y lo que ocurrió fue un hartazgo aplastante, una diferencia de casi 12 puntos entre Javier Milei y Sergio Massa, que nos obligan a repensarnos, a reconstruirnos. Sabemos que este modelo va a agredir fuertemente a los trabajadores, sabemos que este modelo necesita cerrar los números y va a dejar un montón de gente afuera. Un poco la consigna de Milei es la motosierra, y sabemos que la motosierra no la va a pasar, como dice él, sobre la clase política, sino que la va a pasar sobre los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y toca analizarnos, analizar cómo llegamos hasta acá, qué decisiones se han tomado que nos llevaron a este escenario prácticamente apocalíptico, y ver cuál va a ser la fuerza, y cuáles van a ser las ideas, el discurso, la movilización que va a llevar después de esta ofensiva brutal que van a sufrir los trabajadores a reconstruir nuestra bendita y querida patria. Entender que es un momento de profunda discusión donde a nivel regional, no solamente en Argentina, se ha instalado una tesis de tratar de maquillarse, de esconderse, de camuflarse, de disimular, de ir dando constantes pasos hacia el centro,
por una idea, a mi juicio, totalmente distorsionada, equivocada, de que la sociedad se va derechizando. Yo no creo que ninguna sociedad se vaya derechizando, sí, lo que pasa es que la gente se harta de no encontrar resultados, de ver que su salario cada vez le alcanza menos, de ver que trabaja lo mismo o más y su nivel de vida se deteriora, y hay un hartazgo con el sistema democrático que no ofrece respuestas. En todo caso será encontrar cuál es la manera, cuáles son los mecanismos, de manera frontal y absolutamente genuina, así como ellos han mostrado toda su miseria, así como ellos no han tenido empacho en insultar a medio mundo en campaña, y la gente priorizó lo genuino, por más que hasta incluso le diera miedo, a un movimiento nacional y popular con buenas intenciones, pero cada vez más replegado, cada vez más camuflado, escondiendo y bajando banderas. Yo creo que bajar las banderas no te hace ganar una elección, y al contrario, levantarlas bien alto y la perseverancia y la constancia hace que el pueblo termine privilegiando lo genuino, lo auténtico. Y bueno, tenemos esta experiencia terrible que transitar, donde el pueblo va a tener que reacomodarse, rearmarse, prepararse para que un montón de gente que está hoy realmente muy esperanzada, muy ilusionada con la fórmula violeta que ha ganado las elecciones, a medida que vayan comprendiendo de que la motosierra no va a pasar por ninguna casta ni por ninguna élite, sino que la motosierra es en contra del pueblo, recibirlo con los brazos abiertos y repensar el futuro de la Argentina, que ojalá más temprano que tarde nos permita reconstruir y recuperar todo lo que tuvimos. La verdad que lo vemos con mucha preocupación porque las promesas siguen vigentes. Lo primero que hace Javier Milei ya como presidente electo el día de la soberanía nacional es prometer que va a privatizar los medios públicos, que va a entregar la petrolera estatal YPF. Entonces, la verdad que la desazón, las incógnitas y el miedo en buena parte del pueblo ya se ve sentir, e incluso con mucha gente que votó a Javier Milei y que ya la vemos expresándose con preocupación por lo que viene. En un programa anterior les mostré a un personaje de la extrema derecha en Miami, de origen cubano. Les mostraba en un programa anterior cómo aplaudía que se masacrara al pueblo palestino, cómo aplaudía que se desapareciera el pueblo palestino. Pues bien, en esta ocasión reaccionó frente a la elección de Milei en Argentina. No solamente eso, también se refirió al presidente Petro. Escuchémoslo. ¡Viva la libertad, carajo! Así es, maravilla, maravilla, maravilla. Petro, el comunista y delincuente de Colombia, enseguida tiró un comentario, un post, lo que dijo, ha ganado la extrema derecha. Mira, Cibercuba bastante alineado con esta gente. En Argentina es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina, ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Ya veremos, dice Petro, amenazante desde Colombia. ¿Qué es lo que verá usted? ¿Qué es lo que va a ver usted desde Colombia? Ya veremos. Y se está presentando otro problema muy delicado para América Latina y que es también cerca de la frontera de Colombia, que es en Venezuela. Porque desde hace unos 5 años, con más firmeza que nunca, debido a los hallazgos de petróleo y de otros minerales muy importantes, en una franja que se disputan la Guyana y Venezuela, la franja del Esequibo, la Guyana definitivamente quiere quedarse con este territorio que está en disputa, con el apoyo, lógicamente, de Estados Unidos y de Inglaterra. De esto nos va a hablar Juan Eduardo Romero, un parlamentario venezolano y un gran historiador. Adelante, Juan, y gracias de nuevo por este aporte que nos haces. Los venezolanos desde el 2013 para acá hemos venido desarrollando una campaña muy fuerte en defensa del Esequibo.
no significa que antes no lo hubiésemos hecho. Con el presidente Chávez en el 98 y en el 2000 hubo una dinámica de denuncia del presidente Chávez de la actitud de la República Cooperativa de Guyana para desconocer el Acuerdo de Ginebra firmado el 17 de febrero de 1966, que establece la búsqueda de una salida satisfactoria mutuamente para la República Cooperativa de Guyana y Venezuela sobre la observación que Venezuela hizo ese año 66 al respecto del carácter írrito del laudo de París de 1899, que pretendía despojar de 159.500 kilómetros de territorio venezolano históricamente. A partir del año 2013, la República Cooperativa de Guyana, que es el año del fallecimiento de Chávez, no es casualidad, comienza una campaña internacional que en mi criterio tiene tres objetivos: presentar a Venezuela como un estado agresor que intenta impedir el desarrollo de Guyana. Guyana busca cualquier medio para, en una situación favorable para ella, desconocer el carácter del Tratado Internacional del Acuerdo de Ginebra, firmado entre el Reino Unido de Gran Bretaña, la entonces Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, y Venezuela, para buscar una solución amistosa y mutuamente satisfactoria. En tercer lugar, viene ejerciendo actos de piratería en un mar jurisdiccional que aún está por definirse, dado que la controversia territorial está pendiente, y un principio del derecho internacional público es que no puede delimitarse las áreas marinas y submarinas si quedan asuntos de delimitación de fronteras terrestres pendientes, y ese es el caso entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Entre 2015 y 2018, Guyana aumentó esa acción, coincidiendo en 2015-2018 un periodo de mucha conflictividad política hacia lo interno de Venezuela, aprovechado por la República Cooperativa de Guyana, con auxilio financiero de la transnacional ExxonMobil, interesada en los enormes yacimientos de petróleo muy liviano y de gas presente ahí, aparte de los recursos auríferos y minerales de tierras raras asociados al desarrollo de actividades vinculadas a la comunicación, de tomar control ahí. Está Estados Unidos, está Inglaterra, está lo que llamamos los imperialismos colectivos, actuando a través de transnacionales del petróleo, transnacionales mineras, buscando indudablemente una acción ventajosa. Guyana ha dado concesiones, violentando el Acuerdo de Ginebra en su artículo 5, ha acudido a la Corte Internacional de Justicia a denunciar a Venezuela, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia, porque el propio estatuto que da origen a la Corte, que es a través del Pacto de Bogotá, ni Guyana ni Venezuela son firmantes. Y el propio estatuto de la Corte Internacional dice que para tener competencia deben cumplirse por lo menos una de las tres siguientes condiciones. Uno, que exista un reconocimiento tácito de la Corte Internacional de Justicia, ambas partes no lo tienen. Dos, que existe una cláusula jurisdiccional, eso es que Venezuela y Guyana, en caso tal de no conseguir una solución pactada y amistosa, deciden acudir recíprocamente a la Corte Internacional de Justicia. No existe esa cláusula jurisdiccional. Y en tercer término, que existe una manifestación expresa de ambas partes de resolver sus controversias en la Corte Internacional. Guyana lo ha hecho, Venezuela no. Y eso ha ameritado este lanzamiento como una iniciativa de la Asamblea Nacional, en concordancia con el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana, de un referéndum consultivo. Los referéndums consultivos en Venezuela no tienen carácter vinculante, pero este referéndum tiene un carácter eminentemente simbólico. Es unir a los venezolanos sobre la posición histórica que tenemos de defender el Esequibo. Y eso es lo que vimos este domingo 19 de noviembre, una manifestación masiva de los venezolanos a favor de la defensa de los derechos del Esequibo. Nosotros acudiremos el 3 de diciembre a un referéndum de gran impacto y gran magnitud, donde los venezolanos ratificaremos nuestros derechos, nuestra disposición a la diplomacia de paz y sobre todo la disposición a evitar unas condiciones de guerra, que es el juego que está llevando adelante la República Cooperativa de Guyana con el apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos. Y quien deja muy en claro por qué Estados Unidos e Inglaterra están apoyando el reclamo no, el que la Guyana se apodere de ese territorio en disputa, lo tiene muy en claro la señora Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, del todopoderoso Comando Sur de Estados Unidos,
que ella además tiene un lenguaje muy particular porque dice tenemos. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. No es todo. Ellos, como son Estados Unidos con su prepotencia, no esconden nada de por qué son sus intereses. Aquí también lo habla muy claro de ese tenemos, aunque la traducción está mal hecha porque no dice tienes, sino tenemos. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. Esta señora, que ha estado varias veces en Colombia durante el gobierno de Petro, también habló de que necesitan ellos el agua que tienen todas estas tierras, de las cuales ya se apoderaron en Chile y en Argentina, las compraron, y de la selva amazónica. Recordemos que el presidente Petro ha hablado de esto, de defender la Amazonas. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Y antes de seguir adelante, los invito a que se suscriban a este canal, a este programa también, que toquen la manito de me gusta y que compartan, que hagan conocer este programa. Y ahora seguimos adelante entonces. Ahora vamos con Cuba, y más particularmente con una reunión que se dio en el Parlamento Europeo el 16 y 17 de noviembre últimos, donde un tribunal juzgó las leyes extraterritoriales y en particular el bloqueo que Estados Unidos le aplica a Cuba. Les recuerdo que es el bloqueo más largo de la historia de la humanidad y que limita extremadamente a Cuba de poder comprar lo necesario para que su población sobreviva, porque la intención de Estados Unidos es que la población cubana se rinda por hambre y que se levante contra sus gobernantes. Escuchemos a Pascual Serrano, un periodista español, que nos va a contar cuál fue su ponencia durante este gran foro en el Parlamento Europeo en Bruselas. Adelante, Pascual. Vivimos tiempos en los que el poder necesita la complicidad de la opinión pública, o al menos de su silencio o resignación. En el caso que nos ocupa, Estados Unidos debe lograr un alto grado de consenso en la ciudadanía para poder justificar sus medidas extraterritoriales y, por tanto, ilegales sobre la isla de Cuba. Debe insistir constantemente en sus afirmaciones, aunque sean falsas, y laminar el discurso disidente para impedir que se desvelen sus mentiras. Y para ello cuenta con una herramienta fundamental, los medios de comunicación. En derecho penal se entiende como cooperador necesario aquel que, sin ser autor de un delito, coopera en su ejecución con un acto sin el cual no se hubiera efectuado el mismo. Por tanto, si desde el poder se comete un delito, por ejemplo, bloquear a un país para impedir que desarrolle sus relaciones comerciales con el resto del mundo, comparta su cultura, su ciencia o pueda acceder a los mismos recursos que el resto del mundo, es lógico deducir que los medios de comunicación que le permiten convencer o manipular a la opinión pública para que se rebelen contra esa injusticia se convierten en cooperadores necesarios. Según este derecho penal, el cooperador necesario no realiza la acción típica del acto que supone el delito y por tanto no es estrictamente su autor, pero interviene de manera fundamental hasta tal punto que sin él no podría haberse cometido el delito. Nos queda, por tanto, definir cuáles son las actuaciones, las intervenciones de los medios de comunicación que los convierten en cooperadores necesarios del delito de bloqueo contra el pueblo de Cuba. Con sus intervenciones, estos medios de comunicación consiguen implantar en las mentes de las audiencias las argucias de Estados Unidos para justificar el bloqueo contra Cuba y dotarlo, mediante el engaño y la desinformación, de consenso y legitimidad social. Pasemos a detallar esas acciones. 1. Silenciar los crímenes de bloqueo, es decir, no contar a los ciudadanos los daños que provoca el bloqueo en el pueblo cubano. 2.
difundir falsedades de Estados Unidos para justificar el bloqueo. Por ejemplo, difundir el discurso estadounidense de que Cuba apoya el terrorismo. Primero en África, cuando la historia demostró que luchaba contra el apartheid. Después en América Latina, cuando ahora se reconoce que luchaba contra los dictadores apoyados por Estados Unidos. Sustentar la acusación de violación de derechos humanos, de la existencia de presos políticos, represión o persecución de la libertad de expresión. Basta comparar el currículum de derechos y libertades de los países amigos de Estados Unidos, como Arabia Saudí, Marruecos o Israel, o los propios Estados Unidos, para comprobar que existe más ausencia de derechos, existencia de presos y represión en cualquiera de esos países que en Cuba. Sostener la falsedad de que no hay elecciones en Cuba es otra, o que el Partido Comunista nombra a los diputados a dedo, otra falsedad, o insistir en la falsedad también sobre la fortuna de alguno de sus líderes, por ejemplo, de Fidel Castro. Tercero, mantener un goteo de noticias que responsabiliza al gobierno cubano de muchos de los problemas que son consecuencia del bloqueo. Incluso cualquier problema que pueda haber en Cuba se dice es culpa de su revolución y una muestra del fracaso del socialismo. Es curioso que cuando hay una eficacia, una huelga general o una revuelta en los países capitalistas, nunca aplican el mismo criterio para decir que es un fracaso del capitalismo. Cuarto, impedir que se escuche la voz del gobierno cubano y del pueblo cubano. Todos los días y a todas horas en Cuba se levantan voces de ciudadanos que sufren y denuncian el bloqueo. Falta de medicinas, falta de tecnología informática o automotriz, falta de material educativo. Quinto, silenciar la voz de los grupos de solidaridad con el pueblo cubano y de quienes denuncian el bloqueo. Sin ir más lejos, en este tribunal se estará realizando la cooperación necesaria en la medida en que con toda seguridad será silenciado por los medios de comunicación. Sexto, ocultar toda la historia de agresión de los gobiernos estadounidenses contra Cuba, es decir, encubrir el suficiente contexto y antecedentes a la opinión pública para comprender las dificultades a las que durante décadas ha debido enfrentarse Cuba y su revolución, intentos de invasión, atentados con bombas, agresiones químicas y biológicas. Séptimo, negar los logros de la revolución cubana, con el objetivo de impedir que pueda ser ejemplo para otros pueblos. Este es un delito del que es víctima no solo Cuba, sino todos los pueblos del mundo, que no pueden acceder ni disfrutar de esos avances. Avances como sus diferentes vacunas contra el COVID, otros medicamentos y tratamientos de otras enfermedades, por ejemplo el cáncer de pulmón, avances culturales en asuntos como música o cine, que son silenciados u ocultados para la humanidad. Todo lo anterior, y termino, son ejemplos que muestran la premeditación, la alevosía y el concierto para delinquir entre el gobierno de Estados Unidos, sus aliados occidentales y las grandes corporaciones mediáticas. Estas últimas atentando no solo contra el derecho del pueblo cubano a vivir sin bloqueo, sino también contra el derecho de los ciudadanos de fuera de Cuba a recibir información veraz. Vamos con un tema positivo. En medio de tanto problema en que Estados Unidos y sus satélites nos tienen metidos en este mundo. Vamos con otro venezolano, Rafael Quintero, un gran músico, una gran persona, y nos va a contar de su relación con Colombia. Él fue parte de un grupo muy importante de la música salsa, de la música experimental en la salsa, pero también de la música afro-latinoamericana. Entonces él nos va a hacer brevemente la vivencia y se va a terminar con algo muy especial que nos habla de unidad. Vamos, Rafael, y gracias por tu aporte. En 1980, mis hermanos fundadores del Grupo Madera dejan un espacio y me toca a mí incorporarme al Grupo Madera, y ellos estaban trabajando ya con la parte de la música afrocolombiana, y entonces me toca investigar y actualizar los conocimientos sobre la música afrocolombiana. Pasamos por la cumbia, el chandé, la puya loca, el mapalé, el porro, el vallenato. Viene de Cali un extraordinario investigador de la música, Gary Domínguez, y nos entrevista, y a partir de ahí surge también un nuevo elemento, que es la necesidad de conocer Cali. Para 1991-90
entramos en contacto con la gente de Colcultura y particularmente con nuestra amiga Gloria Triana, la cual nos invita a participar en algunos festivales, en algunas actividades, entre los cuales se encontraba el Festival de la Luna Verde, allá en San Andrés Isla. Comenzamos a tener una mayor relación, nos presentamos en lugares emblemáticos como la Plaza de Toros de Bogotá, e incluso hacemos algunos trabajos en café y libros, nos presentamos en los barrios de Bogotá, y en Cali, bueno, hacemos unas muy buenas relaciones con todo el movimiento afrocolombiano. Luego de un periodo de trabajo en otros países, se da nuestra grabación con el grupo Zumbao. Con Zumbao grabamos un disco que nosotros no lo sabíamos, sonaba muchísimo en Cali. De ahí a esta parte logramos ir en 2006 al Festival de Cali, a la Feria de Cali, y notamos con gran alegría que nuestras canciones eran coreadas por todo el público. El Malandro Ilustrado, Qué buena te estás poniendo, Corazón Caribeño, eran parte de la música que se escuchaba en la ciudad. Y bueno, fue este año, ahora el 5 de noviembre, que logramos con la gente de Clasiqueando, unos grandes amigos organizadores de eventos de la ciudad de Cali, realizar este sueño que desde 2006 estábamos acariciando, volver a la ciudad de Cali. Esto fue algo apoteósico, maravilloso para mí, puesto que pude recibir el cariño, el amor de la afición caleña por la música de Zumbao y por mis canciones, porque en la mayoría son temas compuestos por mí. No será posible que vivamos separados, si nuestra bandera es el tricolor siempre bien amado. No dejemos nunca que un sueño hermoso sea derrotado, una sola patria, la gran Colombia que hemos soñado. Simón Bolívar marcó la senda y un canto alegre te vengo a dar. De Venezuela para Colombia, este es un canto por la unidad. Bueno, esto es todo por esta ocasión en su programa El Revolcón Internacional, que se transmite por el tercer canal. Les repito, no se olviden de suscribirse, de compartir este programa, de tocar la manito de me gusta y así, y dejar sus comentarios, lógicamente. Entonces, hasta el próximo sábado, aunque durante cualquier momento en la semana ustedes pueden volver a ver este programa, y no solamente los anteriores también. Entonces, hasta la próxima. Que esté muy bien, mucha suerte y siempre con optimismo para adelante. A la próxima. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.